los estados calculan a la baja sus presupuestos de ingresos y egresos para poder gastar los excedentes de manera discrecional. Vamos a platicar sobre este tema con Francisco Javier Varela. Él es director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo están viendo desde el IMCO pues el estado que guardan los gobiernos subnacionales, las finanzas de los gobiernos estatales? Sí, mira, lo que tuvimos nosotros básicamente fue la cuenta pública para el año 2019 y nos preguntamos cuál es la diferencia entre lo que los estados dicen que van a gastar y lo que de hecho acaban gastando. Y lo que nosotros encontramos es que para el 2019, que es el último año en el que tenemos la cuenta pública disponible, los estados gastaron 7% más de lo que tenían presupuestado. Esto precisamente se debe a lo que comentabas antes de empezar, a la existencia de ingresos excedentes que surgen porque los estados tienden a subestimar sus ingresos para después de esos ingresos excedentes poder usarlos con cierto margen de discrecionalidad, es decir, sin que tenga que pasar por el Congreso la aprobación de su destino. Francisco, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. En este sentido, ¿cuáles serían, digamos, que los estados que tienen una nota pues mala en el sentido de que pues han estado gastando más de lo que pues inicialmente habían proyectado? 19, que gastó 37% más de lo que tenía presupuestado. Luego están también Tlaxcala, Oaxaca, Tamaulipas e Hidalgo, con más o menos 20% más de lo presupuestado. Es decir, estos estados, además, de manera sistemática por 4 años, han tenido en sus presupuestos subestimando sus ingresos. Y entonces lo que observamos es que acaban recibiendo más ingresos y gastando más. Y una parte muy importante de este gasto se va a lo que llamamos gasto administrativo, es decir, viáticos, pasajes, gasto en comunicación social, papelería, eventos, ceremonias, gasto que realmente no está destinado específicamente a programas o proyectos públicos o de inversión, y entonces es justamente ahí donde acabamos teniendo un presupuesto, pues digamos, un poco fuera de control, porque los diputados de cada estado aprueban algo y el Ejecutivo después acaba gastando algo, inclusive en el caso de Morelos, 37% distinto. Entonces, esto abona a la preocupación que existe por las finanzas subnacionales. Si recordamos, en el último mes ha habido un gran público. Tenemos problemas con la comunicación con Francisco Javier Varela, director de Instituciones y Gobernanza del INCO. El tema es pues el análisis que hizo este instituto de la cuenta pública 2019, donde pues hay algunas entidades que se han excedido en más de lo inicialmente proyectado. Destaca el caso de Morelos con 37%. Y bueno, a partir de eso, pues una señal, Darío, pues que puede ser negativa para lo que viene en el 2021, donde pues todo indica que la austeridad seguirá prevaleciendo en las finanzas públicas. Austeridad y falta de fuentes de fondeo. De ahí la importancia de que los gobiernos estatales pues sean lo suficientemente creativos para llegarse a recursos, porque definitivamente la federación no van a obtener nada. Sí, y otro, digamos que condicionante en este escenario para el 2021 es que en 15 entidades federativas habrá elecciones y por tanto pues el gobernador que estaría por entregar el poder pues va a tener desde el punto de vista legal limitaciones importantes para buscar endeudamiento. Entonces tampoco se ve pues muy oportuno o muy fácil que los estados puedan endeudarse en este periodo que se ve muy muy difícil a partir pues de una actividad económica que pues seguirá lenta y donde pues la recaudación en los últimos datos sigue cayendo. Bien, no sé si ya no pudimos recuperar, creo que entrevistado. Ya no, Darío. Ya se recuperó, Darío. Nos comentabas, Francisco, entonces de este elemento de gastar pues arriba de lo proyectado en por lo menos 4 entidades y que pues esto pues llama mucho la atención a partir pues de todos los compromisos en materia de finanzas públicas.
Exactamente, porque los ingresos excedentes mediante el uso discrecional lo que acaban evidenciando es que hay una muy mala planeación de los presupuestos públicos estatales. Entonces yo comentaba que ahorita que ha estado en el centro del debate todo este tema de que los estados van a recibir en 2021 en promedio 4% menos de recursos, inclusive, como recordamos, varios gobernadores se han quejado diciendo que no les va a alcanzar. Bueno, tienen razón en el hecho de que van a recibir todos menos recursos, pero habría que ver la contraparte, que es justamente lo que el INCO está revisando, que es el ejercicio del gasto. Y en el ejercicio del gasto, la mayoría de las entidades federativas salen a deber, es decir, planifican mal su gasto y lo ejecutan mal. Básicamente hay algunas también que vale la pena destacar que sí siguen su plan de gasto, entre los que están Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Chihuahua, todas las cuales tienen muy poca variación entre su presupuesto y su ejercicio del gasto. Darío, Rogelio, la ONU recomienda que la variación entre lo que presupuestas y lo que gastas no sea mayor al 5%. Estos estados que comenté, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Chihuahua, lo cumplen, pero el resto de los estados no lo cumplen. Y específicamente los casos más preocupantes que informé son Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo, que se pasan hasta entre 20 y 37% de lo que han presupuestado. ¿Cuáles son los estados, Francisco, que están pues, en una situación más deplorable, que deberían llamar pues a la preocupación de quienes están al frente de ellos? Fíjate que lo que a nosotros nos parece más preocupante es cuando esto se vuelve sistemático. Es decir, cuando año tras año tienes un sobreejercicio. Porque en un año pues puede haber alguna situación inesperada, puede haber algún cambio importante en un proyecto que te lleve a tener más gasto de lo que habías planeado. Pero sistemáticamente Morelos y Tamaulipas llevan 4 años por lo menos con porcentajes mayores al 20% de sobreejercicio. Y esto es peligroso porque se puede convertir, digamos, en una estrategia de estimar menores ingresos, programar menor gasto y a la hora de la hora que se reciben los recursos a lo largo del año, pues el gasto adicional se usa de forma, digámoslo así, discrecional. En ese sentido, Francisco, ¿tú ves para 2021 un escenario donde pues este tipo de prácticas podrían, digamos que proliferar por ser también para algunos estados su último año de gobierno dado a la proximidad de las elecciones? Yo creo que definitivamente las elecciones alteran los patrones de gasto y además el próximo año va a ser muy interesante ver qué pasa, porque todos los estados reciben menos recursos, 4% menos en promedio. Entonces, ¿qué va a pasar con su gasto? ¿Va a recortarse realmente y vamos a ver que se apegan a este plan, digamos, con el cinturón apretado? ¿O por el contrario, lo que en varios estados ya estamos viendo, es que están pidiendo techos de deuda más altos? Por ejemplo, en Guanajuato, para compensar la reducción que va a haber en transferencias vía aportaciones y participaciones, se está discutiendo si el Estado tendría que endeudarse más. Entonces aquí se añade una complicación. No es solo que planeas una cosa y acabas ejecutando otra, sino que ahora es posible que varias entidades federativas puedan incurrir en niveles más altos de deuda. Y esto, pues desde luego, tiene implicaciones que habrá que valorar con mucho detenimiento. Pues te queremos agradecer que nos hayas permitido platicar contigo, Francisco Javier Varela, director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Muchas gracias.